Ahora cómo se desplazan iones dentro de nuestro cuerpo. Es similar a lo que ocurriría en un metal con los electrones, solamente que en este caso podemos tener también cargas positivas y además de las cargas negativas según lo que es la carga del ion. Veamos entonces un modelo bastante simple de lo que podría ser la conducción dentro del cuerpo. Si yo en este momento tengo acá, por ejemplo, una superficie S y tengo acá otra superficie S y tengo una diferencia de potencial entre las dos, lo que yo voy a tener es un campo eléctrico. Y los iones, por ejemplo, si esto está cargado positivo y esto está cargado negativo, un ion positivo va a desplazarse en esa dirección. El campo lo puedo calcular directamente si tengo la distancia aquí entre estos dos elementos y la diferencia de potencial. El campo, y lo vamos a hacer unidimensional para no complicarnos con vectores, sería la diferencia de potencial partido por la distancia. La fuerza en consecuencia que está actuando sobre nuestros iones acá sería la carga de ellos, y ahora podemos asumir que son z veces E, la carga del electrón, así que tenemos z veces E, la carga, o sea, el campo eléctrico, la carga del electrón por el campo eléctrico. O, usando esta expresión de aquí, ZE delta V partido por D. Ahora, si queremos describir la aceleración, directamente con la segunda ley de Newton podemos decir que la aceleración es igual a la fuerza partido por la masa, y estamos obteniendo ZE partido por la masa delta V partido por D. Ahora, si la aceleración fuera sin ningún problema, el ion podría alcanzar altas velocidades. Lo que en realidad ocurre es que no alcanza esas altas velocidades. Lo que está pasando es que el ion acelera e impacta otra partícula. Y si ahora diagraman ustedes, por ejemplo, lo que es la velocidad del ion en el tiempo, lo que van a ver es que empieza a acelerar y tiene un impacto. Este es un choque con otra partícula. Nuevamente empieza a acelerar y ahora, antes que la vez anterior, vuelve a impactar. O logra incluso alejarse más, avanzar más y nuevamente impacta. Y lo que va teniendo es este tipo de representación, donde esto es cada vez el tiempo que él está impactando. Tiempo 2, tiempo 3, etc. Si uno quiere, puede sacar un promedio de estos tiempos y vamos a tener un tiempo promedio de viajar de, llamémoslo tau. Así que la velocidad que él va a poder desarrollar es un promedio de esto en función de la aceleración. En consecuencia, la velocidad promedio va a ser la aceleración por el tiempo promedio entre dos choques. Tenemos ahora acá la posibilidad de escribir esto. Voy a reemplazarlo para poder llegar a saber cuál es la velocidad, en que voy a reemplazar lo que es la aceleración, y tengo la siguiente expresión que ya podemos ir analizando. Aquí está el ZE, que viene del A, multiplicado por el tau, partido por el M, y estoy escribiendo a propósito el delta V partido por D aparte. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, este término es propio de nuestro material que tenemos. De cuánta valencia tiene el ion, de cuánto es el tiempo promedio entre dos choques y de la masa. Y como el factor que varía directamente más fuerte es el tiempo, esto tiene que ver con lo que se llama la movilidad. O sea, si el tiempo entre dos choques es muy grande, yo tengo una alta movilidad. Me puedo mover grandes distancias sin impactar. Esto tiene su propia definición, es mu, y se denomina movilidad. Ahora, la movilidad es uno de los factores, es un factor microscópico. Acá tenemos un factor macroscópico, que es la diferencia potencial que estoy aplicando, o que el cuerpo aplica. Y este es un factor geométrico, que es la distancia entre estos dos. Pero este es un factor microscópico, cómo el electrón se está moviendo. Ahora, a mí lo que me interesa no es tanto algo microscópico, yo quiero algo macroscópico que pueda medir en el laboratorio. Así que, ¿qué es lo que puedo hacer con la velocidad? La velocidad se está asociando a la corriente, al paso de cargas. Así que si yo tengo que la corriente es la cantidad de cargas, o digámoslo con una diferencial directamente, en el tiempo, la pregunta es ¿cuántas cargas están pasando? Si yo miro una sección de iones, con iones, o sea, recorté acá una sección, si ustedes quieren se la pueden imaginar aquí, una tajada aquí sacada de acá, esto es básicamente esta tajada. Esta tiene una altura, por ejemplo, delta x, y en el tiempo de t va a avanzar
una distancia que está dada por la relación que la velocidad promedio es dx sobre dt. Y si tengo una sección S de este elemento, el dx por el ds es el volumen que está asociado. O sea que yo tengo un volumen acá, volumen de la sección S y la altura de x. Ahora, si yo tengo un volumen y conozco la cantidad de carga, la densidad de carga, las cargas por metro cúbico, coulomb por metro cúbico que yo tengo, entonces sí me estoy acercando a poder calcular lo que es la carga que está pasando para poder llegar a la corriente. Así que si yo ahora digo que C es la concentración de carga, el dQ va a ser igual a C por dV, que es la cantidad de cargas por volumen multiplicado por volumen es la cantidad de cargas. Así que aquí yo tengo que la corriente es C por dV, que es volumen en el tiempo, multiplicado por la concentración. El volumen a su vez es S de X, o sea, tenemos un S de X a dt, y esto a su vez es la velocidad, Cs velocidad. Así que si yo en este momento multiplico esta ecuación por Cs a ambos lados, voy a obtener aquí la corriente. Y acá voy a obtener algo que tengo que volver a reanalizar. Borremos acá para poder diagramar. Esto lo vamos a llamar movilidad. Vamos a mantener ya el concepto de movilidad. Así que voy a escribirlo de nuevo con la movilidad. Esto sería la movilidad delta V partido por D. Y ahora multiplico a ambos lados por CS, y estoy obteniendo en este lado lo que es la corriente, y al lado de acá estoy obteniendo otra cosa, porque ahora yo puedo escribir que la corriente es igual a mu por C, S sobre D, delta V. Esto acá es un factor geométrico, este es un factor propio del material, y esta es la diferencia potencial. Yo puedo reordenar esta ecuación, hagamos un poco espacio acá porque es una ecuación importante, y puedo pasar todo esto hacia el lado de acá, de modo de despejar la diferencia potencial, y obtengo entonces que esto es D sobre S, 1 sobre mu C y la corriente. Esta es básicamente la ley de Ohm, en que esto acá es la resistencia. Y de hecho esto acá en particular es la densidad de resistencia. De modo que si yo tengo la densidad de resistencia, llamémosla de esta forma, y conozco que es una propiedad del material, que lo puedo calcular en función de la movilidad, por ejemplo, y la concentración de iones, y tengo por otro lado la geometría, que es el D y el S, yo puedo calcular lo que es la resistencia R, y tengo mi tradicional ecuación, que es la ley de Ohm. Además, tenemos que ahora todavía hacer un paréntesis adicional sobre cómo yo calculo la movilidad o lo que es lo mismo la conductividad, porque la conductividad es 1 sobre la movilidad, esta es la conductividad. Y lo que nos queda averiguar es cómo yo puedo modelar la conductividad o la movilidad en función de los iones que yo tengo, de modo de poder para una solución con iones calcular cuál es la resistencia y poder predecir en consecuencia que si yo tengo una cierta cantidad de diferencia potencial, yo voy a tener acá justamente una corriente según la ley de Ohm. Veamos en el próximo video cómo nos llega para una mezcla de iones a calcular la conductividad.